Muy buenos días. Recordamos, somos la comunidad católica misionera Fuentes de Misericordia. Como es habitual, bonito hábito, un regalo del Señor, nos reunimos por este medio virtual de lunes a sábado a las 8 de la mañana por la sala de Zoom para recibir del Señor su palabra, para tomar este alimento espiritual, para recibir sus mensajes de amor a través de la palabra. Damos gracias a Dios por este día, por el don de la vida y porque aquí nos encontramos. Dispongámonos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que sea el Espíritu Santo, sí, ese Espíritu Santo en nosotros, en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida entera, porque como nos ha elegido para hacernos lugar de su presencia, nos dispongamos, seamos dóciles a su palabra, que esos oídos de discípulo, esa mente abierta a Él y ese corazón dispuesto para escucharlo, para servirle, para relacionarnos y llevárselo a los hermanos, sea en cada uno de nosotros. Escuchamos tu palabra, Padre de amor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de ese de otros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invoca al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Amén. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. Él es de la tierra, Él es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano.
El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guardemos un momento de silencio, ese momento de intimidad con el Señor para que esa palabra se haga vida en nosotros, tome nuestros labios y podamos compartir. Espíritu Santo, fuente de vida, Espíritu Santo, fuente de amor, Espíritu Santo, fuente de sabiduría, toma nuestras palabras, actitud, toma nuestras intenciones y haz las tuyas. Y permítenos compartir lo que nos has dicho en este momento. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar el compartir de la palabra? Celina María Nancy, Dale. en la que no puede abrir el micrófono. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, hermanitos, yo creo que hoy la palabra del Señor nos está mostrando cómo la testarudez humana quiere cegar la verdad, tanto la primera lectura como el Evangelio. Hoy nos muestra cómo la verdad a la luz del mundo no se puede ocultar, no se puede tapar con un dedo. La testarudez humana creo que va más allá que de la envidia, porque es como el agrandamiento del ser humano, que se cree más que Dios, pero el testimonio de Dios y la verdad que está expuesta en los que convivieron con el Señor y que realmente lo que ellos están demostrándole al mundo es ese Dios y ese Cristo resucitado que vive y habita con ellos. En esta primera lectura nos enseña casualmente cómo la perseverancia, cómo la entrega verdadera, cómo aquello que el Señor enseñó, cultivó, formó, hizo que se replicara en los apóstoles de una manera excelente, digo yo, porque de unas personas que no tenían ese nivel cultural, ni tampoco habían crecido en medio de aulas, formaron a aquellos hombres rudos, pero obedientes quizás. Obviamente no eran los más impecables, pero el Señor los eligió así, porque quería darnos ejemplo de transformación. Y eso nos pasa a nosotros también. Muchas veces cuando nosotros ingresamos a un grupo de oración, nos damos cuenta de lo maravilloso que se encuentra en el fondo de una reunión, en el seno de ese grupo, que hay amor, que hay cordialidad, que hay bienvenida. Y esto es lo que a nosotros nos hace crecer en el amor del Señor. Esa misericordia, esa voluntad del Señor, esa docilidad a la cual nosotros todos los días debemos acudir.
Acudir, Señor, que nos regale sencillez, que nos regale perseverancia. Y ante todo, para poder reflejar en nosotros que solamente lo que nosotros damos y hacemos, lo hacemos en ese Cristo resucitado, porque es nuestra fe la que está puesta en el Espíritu del Señor. Y aquí a través del Salmo, qué maravilloso cómo se manifiesta el salmista. Aquí entrega todo el amor que sale de su corazón y nos invita que en los momentos afligidos, en los momentos de tristeza, en los momentos de tribulación, hagamos en nuestra memoria ese Cristo resucitado, aquel que nos libró de todas esas persecuciones, de todas aquellas angustias, de todas aquellas tristezas, de aquellos momentos difíciles, porque sentimos en él el fuego del Señor. Nuestro corazón palpita cuando encontramos esa renovación, cuando encontramos la respuesta del Señor, cuando encontramos que lo que nosotros anhelamos, todo se ha transformado para bien nuestro. Quizás no todo estará como lo pedimos, pero es que vemos que en él se manifiesta el amor del Señor, la mano del Señor. Seamos agradecidos con ellos, nos dice el salmista. Y a través del Evangelio de San Juan, aquí nos invita esta reflexión. Por encima de todo y por encima de las palabras terrenales está la palabra del Señor. Qué maravilloso cómo el Señor nos demuestra la manera de testificar al verdadero Dios, de testificar sus palabras, porque esto nos lo da el Espíritu del Señor, el que nos anima, el que nos ha mostrado que la verdadera vida eterna está en Cristo resucitado, en aquel que es el Hijo de Dios, que se hizo hombre y que verdaderamente pasó sobre la vida publicando su palabra 3 años. 3 años que significa para nosotros esa eternidad, porque está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que sea para nosotros hoy el testimonio del Evangelio, ese crecimiento al cual nosotros nos vamos a orientar y vamos a seguir creciendo durante este tiempo que nos prepara al Pentecostés, al recibir el Espíritu del Señor. Amén. Gracias, María Nancy. A ti, Celi, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Yo, Nancita. Ana Rosita. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Yo veía que, así como en el Evangelio dice, el que viene de lo alto está por encima de todos y de todo, porque es el Señor, que así sea el más, aquí en la tierra sea el más alto, el más que tenga títulos, el más que mande, el más que, bueno, muchísimas cosas, que se crea, mejor dicho, el chayo, digamos así, pero no, ahí nos está diciendo que el Señor, Dios nos está diciendo, el Señor es el más grande, el más poderoso y que sobre él no hay nada. Entonces es de estar, que siempre confiemos en el Señor, que siempre hagamos con el Señor todo, que así sea muy difícil las cosas, que a veces no es fácil, pero el Señor, si confiamos en Él nos va a ayudar, porque para Él no hay nada imposible. Vemos en el Salmo que dice, el Señor se enfrenta con los malhechores, y es la verdad, así como muchas veces nosotros nos atacan porque hay veces nos dicen, ay, pero es que mire la que tal cosa y mire la que la otra y mire, le critican a uno muchas cosas, pero el Señor nos está diciendo que no importa, que hagamos de oídos sordos igual, sigamos hablando del Señor, así nos crean o no, Él hace su obra en cada corazón, que podamos decirle las cosas o hablarle del amor de Él. Porque creo que es que no alcancé a escuchar la primera lectura, si no estoy mal, es de que llamaron a los apóstoles también y los interrogaban
los acusaban de ese egoísmo. Pues yo pienso que era envidia más que todo lo que sentían porque ellos llevaban muchos y los escuchaban. Esos apóstoles hablaban del Señor y todos iban y hablaban del Señor resucitado, les hacía ver que era el que ellos habían crucificado, pero así no todos, pero sí, ellos iban escuchando y abrían sus corazones al Señor, pero los otros, pues, ¿qué era? Pues la envidia y el egoísmo que no quería que nadie hablara nada de eso, ni que en el fondo yo pienso que ellos tenían era miedo de ver que cada día se crecía más los que creían y amaban al Señor. No tanto era que no hablaran, sino de que veían que así hubieran crucificado a Jesús, estaba más vivo con los apóstoles, entre ellos su Espíritu Santo, y era el que actuaba, y eso era lo que les daba miedo, pienso yo, de ver que pronto los iba a reprender a ellos y, y sí, entonces es de seguir y no darle importancia a todas esas cosas, que siempre el Señor está por encima de todo. Amén. Amén. Gracias, Nancita. A ti, Rosita, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Yo, Nidia. Dale, Nidia. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Amén. Hoy pues me siento emocionada porque él me habla en lo de la certificación. Y esta mañana cuando me desperté y miré el celular, un joven me había mandado un mensaje. Resulta que él en el 2020, cuando empezó plena pandemia, lo llamaron y le dieron un resultado que era demasiado doloroso, que él tenía el virus del VIH. Y él, pues, cuando eso me convidó para que fuera a acompañarlo a recibir esa noticia. Cuando fuimos allá, pues le dieron esa noticia y él, pues, se puso a llorar porque tan joven, y él decía que por qué él. Entonces yo le decía, papi, no se ponga a llorar, todavía está a tiempo, hay un Dios que todo lo puede. Él, si usted cree en él lo va a limpiar de todo eso con la sangre preciosa. Y esta mañana me escribe y me habla llorando otra vez. Y me dice, tía, estas lágrimas son de felicidad, porque gracias a Dios ya no hay nada de virus, estoy limpio de todo eso. Gracias, tía, por todo lo que hace por mí y por sus oraciones. Y ahí me acordé también que cuando en la misa, cuando el padre levanta la comunión, entonces ahí yo lo ponía, Señor, te lo entrego, perdona sus faltas y pecados, y perdóname a mí también por ser una pecadora, pero yo creo en ti y sé que lo estás sanando. Y qué maravilloso saber eso, que esa felicidad, como le decía hoy, no se vaya a soltar más de las manos de Dios, siga adelante y miren qué puede cambiar. Le dije, porque Él no nos juzga, sino, o sea, Él mismo mira hasta dónde uno de verdad lucha y busca de Dios, pero tampoco se vaya a quedar ahí, sino siga adelante en las manos de Dios. Entonces eso es una felicidad muy grande, y a diario el Cana me dice muchas cosas, me está demostrando todo lo que está haciendo por mí, que todas mis súplicas y en mis oraciones, ahí me estaba dando la certificación de todo. Y otro fue que ayer también a un sobrino, por estar embriagándose por allá, fue y le hizo alboroto a la novia que tenía, y también lo habían encarcelado. Y yo, Señor, hoy hablan de la cárcel, de aquellos que llevaron a la cárcel, pero ellos era por llevar la palabra tuya. Y perdona a mi sobrino porque él no estaba en eso, pero si tú ves y eres el único que hace justicia divina, que se haga su voluntad y lo saque. Y sí, yo terminamos el grupo acá de oración cuando al rato ya me llamaron que ya estaba afuera. Entonces, alabado sea Dios y gracias. Amén. Amén. Gracias.
por tus testimonios, Nidia. ¿Quién más quiere compartir? Lucy, buenos días nuevamente. Buenos días. En la primera lectura hablaba de cuando atacaron a los apóstoles, que les decían que por qué seguían hablando en ese nombre. Y entonces decía que hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Y muchas veces en el mundo, al mundo le cuesta hacer eso, porque por lo general la gente lo hace porque es que esta ley lo dice así, porque es que ahora no, por ejemplo, el caso de Eduardo Santos, cuando hubo el ataque por la parroquia, nosotros habíamos podido divinamente decir, uy, sí, es que como no estamos de tal manera, como el padre dice que no, pues habíamos podido desistir del grupo, digamos, seguir mejor en la comunidad, mejor seguir en el Zoom y eso. Sin embargo, se le hizo caso fue a Dios. Entonces, aunque sin quitar la autoridad, pues obviamente de un sacerdote, no podemos pasar por encima de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios creo yo que es que sigamos perseverando en él, que sigamos creciendo para que podamos asimismo pues servir, llevar el evangelio. Y lo mismo pasa también con las cosas del mundo. Muchas veces la gente cree que lo que le ofrece el mundo es lo que en realidad les va a dar la felicidad. Y no, porque a veces creen que caminar con el Señor es aburrido, que caminar con el Señor tiene muchas condiciones, que caminar con el Señor uno se cohíbe de cosas. Y no, porque nosotros que ya conocemos del Señor sabemos que lo uno que es una alegría caminar con el Señor, o sea, que en realidad la felicidad del mundo es una felicidad superficial, porque sabemos que si, digamos, compramos un carro y, ay, qué felicidad que nos da el carro, pero si se nos llega, no lo llegan a robar o tenemos que por alguna razón venderlo, ¿será que se nos acaba la felicidad? Mientras que en Dios la felicidad permanece. Igual pasa con las cosas que el mundo dice, ay, pero es que a mí me han dicho, y su religión, porque la gente habla es de religión, la gente no ha entendido que Dios no es un Dios de religión, sino que cuando uno conoce del Señor es por el amor a Dios. Entonces, cuando uno empieza a dejar las cosas, no es porque a uno le digan, mire, yo me acuerdo que cuando yo llegué a Fuentes, a mí nadie me dijo, Lucy, usted tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar de hacer aquello. No, simplemente las cosas que uno va dejando, las va dejando porque empieza yo a tener conciencia y a darse cuenta que lo que uno deja en realidad lo hace por amor a Dios, porque sabe que hay cosas que ya uno no debe hacer y no es un sacrificio, es algo ya natural de uno. Entonces es eso, como que yo mejor le obedezco al mundo, que el mundo me ofrece esto, me ofrece aquello, con el mundo tengo libertad, pero me cuesta obedecerle a Dios. Y hoy el Señor nos está recordando que hay que obedecer a Dios y no a los hombres, y poner la confianza en el Señor, porque dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces estamos invitados a obedecer y a confiar es en el Señor. Amén. Amén. Gracias, Lucia. ¿Alguien más? Bendiciones para todos los días. La primera lectura observo yo que no hace siempre, por lo regular, cuando uno se aceptan cosas que a uno le parece que no son y sé que se culpa a alguien. Entonces, ellos culpaban a los apóstoles por llevar la palabra del Señor, pero ellos, obedientes a Dios, siguieron predicando, a pesar de los acosos, a pesar de todas las pruebas fuertes que pasaban. En el Evangelio dice que Él viene de lo alto y está por encima de todos. Entonces, el Señor viene del cielo, de lo alto, es el Hijo de Dios y Él verdaderamente está por encima de todo. Y Él habla de lo que conoce, del cielo, del Padre. Exalta el amor del Padre, pero también exalta la ira de Dios. O sea que nosotros estamos entre la misericordia de Dios y el juicio de Dios. Entonces,
de Dios, dando testimonio de que Dios es el veraz. Dios nos da la palabra por medio de Jesús, nos da las normas. Y entonces, quiero también referir que hay dioses falsos y uno se pone a pensar y ver que se va a presentar tal artista y eso hacen cola y se queman con el sol y llevan agüita y todo eso, pero muchas veces se les dice, mire, hay tal misión y no sale nadie porque todos tienen muchos impedimentos. No hay tiempo, no hay dinero, no, y lo único que no hay es fe. Y muchas veces no se atreven a predicar el evangelio también por miedo. Les da miedo, no, es que qué dirán, es que, y como la cuestión es que uno debe ser testimonio, porque el testimonio arrastra más que las palabras. Entonces, volviendo a lo de la misericordia y de la justicia divina, no, yo leí un libro cuando estaba en el Minuto de Dios, leí un libro que decía, no abusar de la misericordia de Dios. Y eso no debemos abusar de la misericordia, porque todo tiene un límite. Entonces, ese es el mensaje. No esperemos que Dios nos juzgue, sino obremos bajo la misericordia del Señor, porque Él escucha todos los ruegos. Dios los bendiga. Amén. Gracias, María Elena. Bueno, entonces voy a empezar con el discernimiento. En el Evangelio, el apóstol San Juan nos recuerda, el que viene de lo alto está por encima de todo. El que viene del cielo está por encima de todos, de todo y de todos. Así aparentemente algunos en este momento tengan el sartén por el mango. En ese entonces hablaban de las autoridades romanas y las autoridades de la iglesia, de los sacerdotes. Hoy en día, pues, no hay una gran diferencia. Hay autoridades que creen que tienen el sartén por el mango y quieren disponer no solo de la vida, sino de los derechos de las personas, quieren disponer de todo. Ellos se creen por encima de todo. Hay muchos, es más, no hablemos solo de las autoridades sociales, civiles, políticas, hablemos entre nosotros. Hay muchas personas que no caminan, levitan y se creen que andan por encima de los demás. De pronto hasta de tamaño de cuerpo pequeño, pero de ego inmensamente grande. Y San Juan nos recuerda que Él está por encima de todo y de todos, de absolutamente todos, y que Él y el Padre son uno solo, que Él certifica y que todo lo que Él dice es verdad porque Él es la verdad. Y nos recuerda que esa verdad es la que nos hace libres, la verdadera libertad. No, algunos nos critican porque estamos con Jesús, porque somos cristianos. Y nos dicen que nos esclavizamos a una religión y rescato las palabras de Lucica cuando muchos no han entendido que no es una religión, es el Señor, es una relación. Y por eso es que estigmatizan y por eso es que encasillan la religión católica. Porque pues desafortunadamente muchos la vivimos o la vivíamos así. Ya nosotros por la gracia del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, ya como que hemos entendido y queremos salir de esas casillas, de esa cuadrícula. Y que sí, ya cuando nosotros entendemos y salimos de esa cuadrícula, ya las cosas naturalmente fluyen en nosotros, ya no queremos hacer, ya tenemos otro estilo de vida. Somos del mundo, pero estamos en el mundo, perdón, pero no somos del mundo, somos del Señor, porque aquí tenemos que estar, porque el Señor también nos ha de usar. Él tiene una misión y un propósito para nosotros y nos quiere como instrumentos también de salvación para otros. Y eso es aceptar de verdad la palabra. Y termino esta parte del Evangelio con este pedacito, el que Dios envió, habla la palabra de Dios porque no da el Espíritu con medida. El Espíritu Santo es en abundancia, sin límites, sin medida, sin ninguna medida. Esa es la medida del amor, esa es la medida del amor hacia nosotros, esa es la medida que Dios quiere que demos.
llena del Espíritu Santo, sin ninguna medida, para nada. Quiere que así mismo lo demos y que así aceptándolo, que creamos en Él, poseeremos esa vida eterna, pero que no sea para nosotros solos, porque eso ya es egoísmo. Ya es egoísmo. Que en este momento la misericordia es eterna y es sin límite, pero sí llegará un momento de un juicio personal, el juicio final, pero llegará en su momento. Mientras tanto, hagamos lo que tenemos que hacer y que seamos instrumentos para que muchos empiecen y se enamoren del Señor, se dejen amar y empiecen esa relación con Él. Para que muchos entiendan, como nos dice el Salmo, que si el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó y lo seguirá escuchando y 1000 veces lo escuchará, lo invocó en el pasado y lo escuchó, lo invoca, ahora lo escuchó y en el futuro lo seguirá escuchando. Y que y que nuestra boca clame esto. Yo creo que la mejor manera de nosotros darle gracias al Señor, porque nosotros, como afligidos en el mundo, viviendo una falsa libertad del mundo, y Él nos escuchó, nos rescató. La mejor manera de agradecerles en el cumplimiento de la misión y el propósito, en esa docilidad, en ese pleno cumplimiento del propósito de Dios y nosotros como apóstoles, como instrumentos del Señor, que se refleja muy especialmente en la primera lectura. En la primera lectura yo veo cómo de verdad, cuando el Señor dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio, llevad la palabra. Cuando el Señor nos dice que no temamos, ¿sí? El miedo pueda que aparezca, pero nosotros no lo tenemos que tener ahí amarradito a nosotros, que nos inmovilice, que no nos deje caminar, que nos haga de cierta manera egoísta. Eso no es la relación que Dios quiere que tengamos, porque recordemos que la relación que tenemos con Dios se debe reflejar en la relación con nosotros mismos y con los demás. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, sí, pero incluso ese hombre me puede incluir a mí. Me obedezco a mí misma, a mis criterios, obedezco a mis fuerzas, obedezco a mis sentimientos, que son emociones, y lo que yo hago con mis emociones, obedezco a Dios incluso, porque yo me las puedo estar con Dios, sí, pero no ser de Él. Finalmente apegada al mundo, obedeciendo a los hombres, incluyéndome a mí. Aquí los apóstoles recibieron ese Espíritu Santo sin ninguna medida. Y después de haber recibido ese Espíritu Santo sin ninguna medida, la alegría reinó en ellos, el entusiasmo, la productividad. Se fueron a cumplir la misión, ya no les importaba nada. Aquí quienes eran rebeldes vivían en una religiosidad y en una cuadriculez. Quienes eran rebeldes y no, por su rebeldía, no dejaban que el Espíritu Santo actuara en ellos. Ellos, con el nombre de el bien del pueblo, entre comillas, lo que estaban en el fondo era defendiendo sus propios intereses, esos intereses personales que les ponían el título de el bien del pueblo, el cumplimiento de la ley. Primero quisieron amenazarlos con amenazas, que quisieron infundirles miedo, pero los apóstoles, ya dóciles a la acción del Espíritu Santo, ya no se dejaban llevar, ¿sí? Ya no le corrían a eso. Siguieron los apóstoles en tu entusiasmo, con alegría, a pesar de la persecución, siguieron. Entonces, aquellos líderes del momento, líderes religiosos, quisieron encarcelarlos, quisieron ponerles trabas, dicen por ahí, el fin justifica los medios. Quisieron ponerle obstáculos, y eso tampoco sirvió. Eso fue como, quisieron ponerle piedritas en el zapato, y eso tampoco sirvió. La piedrita ayudó antes. El Señor los libró. Estos días hemos escuchado el relato en los Hechos de los Apóstoles de todo
misión cumplida, el cumplimiento de la misión de los apóstoles realmente dóciles al Espíritu Santo, que se dio para ellos y que se puede dar para nosotros sin ninguna medida. No hay límites en esto. Y ya, cuando se vieron realmente mucho más amenazados, ya pretendieron disponer de la vida de ellos, pues que más adelante se dio, pero en este momento, porque es que no es cuando, no se da, porque es que no es cuando yo quiera, es cuando Dios lo quiera, porque lo permita y lo crea necesario, porque es que Él está por encima de todos y de todos. Así nuestras apariencias humanas nos muestran otra cosa. Dios está por encima de todo y de todos y seguimos perseverantes. Entre más dóciles seamos al Espíritu Santo, más se va a ver la acción. Es como un deportista, entre más practique y practique bien y se deje guiar por su instructor, mejor le va en la competencia. Pero si no empieza, si no hace el primer paso, si nosotros en nuestra misión no damos ese primer paso, si somos rebeldes a la acción del Espíritu Santo en nosotros, si nos dejamos dominar y obedecemos nuestros propios miedos, impulsos, complejos, caprichos, antes que la voluntad de Dios en nosotros, entonces, ¿cómo se va a ver reflejada la acción del Espíritu Santo en ellos? El Señor quiere darnos el Espíritu Santo sin ningún límite, pero nuestra docilidad o nuestra rebeldía le pone los límites, le pone las trabas. Nuestra docilidad, a más docilidad, mayor acción del Espíritu Santo. A más rebeldía, es que no me gusta, es que no puedo, es que no quiero, es que yo hago otra cosa. A más rebeldía, pues el Espíritu Santo menos puede actuar. Menos puede obrar en nosotros. Entonces, a mí me invita a mirar cómo está mi relación con mi Jesús, si estando en el mundo soy de Jesús o soy del mundo, en mi vida cotidiana, cómo soy ese testimonio, en mis palabras, en mis conversaciones, en mis relaciones, en mi proceder, incluso en mis pensamientos. Y con el Espíritu Santo, que es Dios, recordemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos son uno. ¿Cómo es mi relación? Si soy dócil o soy rebelde. Si lo obedezco a Él antes que a los hombres, y repito y repito y repito, incluyéndome a mí, porque a veces me obedezco más a mí que a mi Señor, creyendo hacer la voluntad del Señor. Yo creo que cada ataque contra los apóstoles era una alegría para ellos. Era una alegría para ellos, porque les hacía dar más fruto. Era como ese combustible que necesitaban para seguir adelante y esa fuerza. Y todo por la gracia y por la acción del Espíritu Santo. Dejémonos impregnar que estas lecturas nos están preparando para nuevamente renovar y actualizar, que sea actualizar ese Pentecostés en nosotros y que no sea una celebración más. Vamos paso a paso y que a ejemplo de los apóstoles y todas las personas, porque no fueron solo los 12 apóstoles, fueron muchas más personas que caminaban, que se dejaban llenar de la gracia del Señor y que fueron instrumentos de, de salvación para otros, que nosotros también y nos Gracias. Es que es un sitio muy feo. Carrera 16,84. Norman, ¿va a participar? Norman. Bueno, mientras que Norman puede Qué participar. pena, lo que pasa es que estoy en el celular y se me dificulta. No, me quiero unir de una manera muy corta y sencilla a lo que estabas diciendo. Eh,
Pues quiero primero aclarar que dice, no dice el texto obedecer a Dios y no a los hombres. No dice eso, no dice obedecer a Dios y no a los hombres. Porque si no iríamos en contra de Primera de Juan capítulo 4, verso 20, en donde dice, si amas a Dios, si dices que tú que amas a Dios, a quien no ves, ¿cómo puedes amar a tu hermano a quien ves? Entonces, Dios sí nos invita a ser obedientes a los hombres y sí nos invita a ser obedientes a las autoridades, sí nos invita a ser obedientes a la iglesia. Aquí no vamos a decir que no. Lo que está diciendo la palabra es que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, mi obediencia a los hombres Se le fue la señal a Norma. Parece que se le fue la señal. No se oye. Parece que se le fue la señal a Norman. Bueno, mientras que Norman vuelve con la señal, si recordamos esa obediencia, y la obediencia no tiene que ser a ciegas. Y Jesús es la verdad, Él nos da la verdad, Él nos inspira, recordando que Él está por encima. Y sí, para eso el año pasado, por ejemplo, hicimos mucha énfasis en la obediencia, en la autoridad delegada, y Dios también nos habla y nos da instrucciones a través de esas autoridades delegadas, que sea el mismo Espíritu Santo dándonos el discernimiento y dándonos ese don de la obediencia, pero no a ciegas, inspirada por Dios, incluso a través de la autoridad delegada. En nuestro caso, por ejemplo, la autoridad principal delegada, diría yo, pues bueno, hablemos de la comunidad nomás. Los sacerdotes, cuando en una parroquia, norman, y los coordinadores, ellos también son autoridad delegada. Y Dios también a través de ellos, obvio, nos habla. Ya parece que volvió Norma. Aún no tiene sonido. Yo creo que Norman ahora sí se puede abrir el micrófono. Perdón, ¿sí está hablando? No, señor, dale. Qué pena con ustedes. Yo les estaba diciendo que dice eso, dice obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me uno a lo que tú estabas diciendo, que hoy en día la gente, y yo tomo el término es fidelidad, no es fiel a Dios, sino que es fiel a sus criterios o a sus propias ideas. Es más, no les importa traicionarse con tal de ser fieles a sus propios intereses. Y creo que es el problema de hoy en día de la humanidad. Nadie es fiel a Dios, nadie es fiel a nada. A nada. Entonces, encontrarse con personas con carácter, con criterio, con valores, con ética, es muy difícil. Muy difícil. Y más aún con una vida espiritual. No les interesa ser fieles a nada ni a nadie. Y aun cuando tienen que ser fieles a sus propios intereses, pueden cambiar de un día para otro de una manera impresionante. Entonces yo me quedo con lo que dice la palabra, me quedo con que es mi deber obedecer, sí, es mi deber obedecer. Quiero obedecer y quiero aprender a obedecer, pero no con una obediencia ciega. No con una obediencia ciega, sino con una obediencia guiada por la gracia del Espíritu Santo. Y lo segundo es que la palabra nos está diciendo lo que dice el canto, ¿no? No es con espada ni con ejército, sino con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Me disculpan ustedes, me retiro, Dios me los bendiga. Gracias, Norma.
Bueno, sigamos en ese ambiente de oración, en ese ambiente de disposición a la gracia del Espíritu Santo, al amor de Dios, del Padre, disponiendo mente, corazón, tiempo. Recordemos que somos simples administradores. Recordemos que nada de lo que tenemos es nuestro, ni no lo hemos ganado, incluso nuestro servicio, nuestro tiempo. No nos lo hemos ganado, porque si el Señor nos pagara como de acuerdo a nuestros actos, no sé dónde estaríamos. Recordemos que hemos sido rescatados por Él, amados por Él, misericordiados sin límites por Él, pero que Él quiere que todo eso que hemos recibido de Él, que hemos vivido con Él, lo compartamos, seamos muchos, seamos una gran familia, seamos multiplicadores de esto. Obedecer a Dios antes que a los hombres, antes, no quiere decir, como ya lo dijo Norma, que no buscamos, que seamos rebeldes sin causa, no. Incluso Dios también nos habla a través de las autoridades delegadas. Y pidámosle también al Señor que esa obediencia no sea a ciegas y que esa obediencia sea inspirada por Él y sea también a Él a través de aquellas obediencias a los hombres, pero que esas autoridades también se dejen inspirar por Él, por el amor, por la misión, por su propósito sobre cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor también por la mamita hermosa, por esa mujer que no se quedó con los prejuicios, tal vez con todo lo que generó la misión que le dieron, sino que dio un sí, sí de amor, de radicalidad, un sí también de misericordia, un sí de compromiso, un sí de obediencia, de fidelidad para la salvación de cada uno de nosotros. Y pidámosle a ella también que nos acompañe en este caminar, que ruegue con nosotros y ruegue por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que el para Señor, que en su infinita misericordia, nos regale la valentía, nos regale ese don para ser nosotros verdaderos llevaderos de testimonio del Señor. Que en cada corazón apreciemos el valor de la misericordia, el valor de la fidelidad, el valor de la lealtad, para que con firmeza podamos seguir en este caminar con todos los de una comunidad, una familia o una sociedad. Amén. Amén. Que con la ayuda del Espíritu, que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a siempre ver el Señor primero que todo lo demás, que confiemos en Él, que Él es el único que sabe y no nos equivocamos a hacer las cosas o el más importante, acordémonos que es el Señor y amémoslo primero a Él que lo demás. Amén. Amén. que por medio de Mamita María y también del Espíritu Santo te damos gracias por todas las virtudes que nos regala y por su amor infinito, para que sigamos también ser fieles llevando tu palabra, llevando ese testimonio hermoso de que Jesucristo, Él murió por nosotros, pero Él no se quedó ahí, sino que Él está vivo, que está resucitado. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere orar? Bueno, nos disponemos para recibir la bendición. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede su favor.
Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean con cada uno de nosotros. Vayamos a vivir y a transmitir todo lo que el Señor aquí hemos recibido, con las personas que amamos, pero también con aquellas a las que deberíamos amar más. Seamos esos instrumentos de amor para otros, que nuestras miradas, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros silencios sean transmisores de ese amor y esa misericordia de Dios para cada uno, porque es para todos. Muchas gracias. Entonces les recordamos también los grupos de oración presenciales de lunes a sábado. En pantalla aparecen los horarios, los días, los horarios. Nos encontramos en varios puntos de la ciudad, en Fusagasugá, Subia, y me parece, pues no está aquí, pero que en Melgar también. Ahí también aparece en pantalla un número de teléfono donde podemos ampliar la información. También le damos gracias al Señor por las contribuciones, las semillas económicas que se depositan en esta comunidad Fuentes de Misericordia a través de los grupos presenciales y a través del NECI, número 301-551-2161. Son semillas de amor económicas para la evangelización. Para eso son, y el Señor no son para nosotros, no son para hombres, son para la misión. El Señor a través de estas ofrendas nos lleva a cada rincón donde Él nos quiere llevar. Muchísimas gracias por su participación. También los invitamos a reunirnos nuevamente a las 3 de la tarde para orar en estos días como preparación al Pentecostés. En estos 50 días vamos a estar orando el Rosario del Espíritu Santo. Es un encuentro en comunidad también bonito, de la mano de Mamita María y en torno a nuestro Padre Celestial. Nos encontramos nuevamente mañana, 8 de la mañana, liturgia de la palabra, 3 de la tarde, el Santo Rosario. Muchísimas gracias.